Esta semana teníamos a dos autores, uno que es Keynes y otro que es Kalecki. Keynes y Kalecki vivieron más o menos en la misma época y gran parte de la teoría de los dos nació gracias a los retos que implicaron la Gran Depresión, no solamente retos de aplicación política o económica, sino también retos metodológicos de teoría, ¿no? Entonces, en el caso de Keynes, vamos a ver el capítulo 3 y 18 de la teoría general de la ocupación, el interés del dinero, que es su libro más importante. Y en Kalecki vamos a ver teoría de la dinámica económica, un ensayo sobre los movimientos cíclicos a largo plazo de la economía capitalista, solamente capítulo 2, 3 y 15. Pues como les decía, ambos autores vivieron la Gran Depresión en Estados Unidos, una época brutalmente mala para las personas que vivieron en ese momento. De un momento a otro, la economía empezó a tener un pésimo desempeño, la gente no podía conseguir empleo, la gente se moría de hambre literalmente, se quedaban sin casas, se quedaban sin recursos, a pesar de que tenía la voluntad de poder trabajar o hacer actividades, eh, no había nadie contratado. Entonces, antes de Keynes y antes de Kalecki, todos los economistas o la mayoría de economistas del mainstream, los que estaban en los más conocidos, decían que la economía funcionaba en pleno empleo, ¿no? Los clásicos y los que le seguían a los clásicos decían que la economía funcionaba en pleno empleo. Eso quiere decir que en todo momento las personas que están desempleadas porque no quieren trabajar, por múltiples razones, ¿no? No sé, por ejemplo, mi costo de oportunidad no compensa trabajar, ¿no? No sé, soy más feliz descansando, soy más feliz leyendo todo el día, entonces el sueldo que me quieren pagar por trabajar no satisface o no puede reemplazar eh, mis actividades, ¿no? Mis actividades de placer, entonces no trabajo. A eso se le llama, en otras palabras, salario de reserva. Las personas tienen un salario mínimo, o bueno, tienen en su cabeza un salario desde el cual toman la decisión de trabajar. Si le ofrecen un salario menor a ese, la persona dice, no quiero trabajar, ¿no? Salario de reserva. O también las personas no pueden trabajar, quizás han renunciado a su empleo y bueno, se están tomando un tiempo para buscar otro empleo, ¿no? Están descansando entre empleos. Esos están desempleados, pero no es que estén desempleados porque no tienen capacidad de trabajar o de ser contratados, simplemente porque no quieren, ¿no? Están descansando. Entonces, eso es lo que decían los clásicos, los anteriores a Keynes y a Kalecki, que no había desempleo involuntario. Si había desempleo, era voluntario. Entonces, si no había desempleo, si no había desempleo involuntario, entonces el Estado no tiene por qué intervenir, ¿no? ¿Para qué va a intervenir el Estado generando puestos de empleo si toda la gente ya tiene puestos de empleo, ¿no? Entonces, el rol del Estado era bastante chiquito, básicamente de un regulador, pero muy chiquito, por esa misma idea de que la economía estaba en pleno empleo. Cuando hablamos de pleno empleo, de frente se nos viene a la mente personas trabajando, ¿no? Pero también pleno empleo se puede entender con todos los factores productivos en su máxima o en su capacidad de producción óptima, ¿no? Los trabajadores están trabajando las horas que quieren, 8 horas, no sé, si quieren pueden trabajar horas extra, ¿no? Pero también puede atribuirse a otros factores productivos, como el capital, ¿no? Todas las máquinas que están en la economía están trabajando las horas que, para las que están hechas fabricadas, ¿no? Todas las tierras cultivables están siendo cultivadas, ¿no? Pleno empleo no solamente se refiere a, a personas trabajando, sino también al capital utilizado, a las tierras utilizadas, a los insumos
utilizados. Pero esa teoría de que siempre estábamos en pleno empleo se desbarata con este evento histórico que es la Gran Depresión. Con la Gran Depresión empezó a notarse en las calles que había desempleo involuntario. La gente quería trabajar, pero no había puestos de trabajo. Entonces, la teoría clásica no podía explicar ese escenario. No hay, si el supuesto principal de los clásicos era que no hay, que siempre estamos en pleno empleo, una situación como la Gran Depresión no se podía explicar esa teoría. Es ahí cuando sale Keynes y Kalecki y replantean la economía. Y ellos van a decir que en general siempre la economía, o casi siempre, no está en pleno empleo. Keynes va a decir que en algunas ocasiones, por momentos, excepcionalmente, la economía está en pleno empleo. No sé, quizás en un mes particular donde la economía les fue muy bien, estamos en pleno empleo. Todos tienen empleo. Pero ya no es una situación general de todos los periodos, sino es una excepción, el pleno empleo. Kalecki no va a decir eso, pero va a decir que sí, que se tiende al pleno empleo, pero no se llega al pleno empleo. Keynes va a decir que sí se llega, pero excepcionalmente, una que otra vez. ¿No? Y bueno, si nosotros recordamos nuestros grafiquitos en macroeconomía, voy a poner acá. Acá tenemos el PBI, acá tenemos el tiempo, y tenemos, este sería el PBI, ¿no? Es, el PBI del Perú. Nosotros decimos que esta línea, al menos teóricamente, esta línea que voy a graficar, es el PBI potencial. El PBI potencial se refiere a la situación donde todos los factores productivos están siendo utilizados en su óptimo. Es decir, lo máximo que podría producir una empresa si utiliza óptimamente el trabajo, el capital, las tierras, todos los insumos. Y como se dan cuenta, este PBI rojo es el PBI observado, el que en la vida real se presenta. Esos puntitos donde intersectan son esas excepciones donde el PBI observado es igual al PBI potencial, es decir, son momentos de pleno empleo. Pero también puede haber momentos, como el que voy a poner en A, donde hay desempleo o capacidad ociosa, que es lo mismo. O sea, hay trabajadores que quieren entrar a laborar, hay máquinas que están disponibles para ser utilizadas, pero no es posible. Se está subutilizando la mano de obra, se está subutilizando los insumos y las maquinarias, ¿no? Esas recesiones usualmente, ¿no? En las recesiones la gente está desempleada. Pero también hay situaciones como la parte B, donde la economía está produciendo por encima del potencial. ¿Eso quiere decir? Que los trabajadores están trabajando más de lo que quisieran laborar. No sé, sus empleadores les están exigiendo que trabajen domingos también, porque hay mucha demanda. Les están exigiendo que hagan horas extra. Las maquinarias están siendo utilizadas por encima de su capacidad, sin hacerles mantenimiento, trabajando 24 horas sin parar las máquinas, ¿no? A eso se refiere que están en economía, la economía se está calentando. Estamos utilizando por encima de sus capacidades. Entonces, según Keynes, lo normal es que estemos fuera del PBI potencial. Excepcionalmente vamos a estar en PBI potencial, que es una situación de pleno empleo. Kalecki, como les dije, no dice que el pleno empleo se va a materializar en la vida real, pero dice que se puede tender, nos podemos acercar al pleno empleo. Pero él dice que no vamos a llegar al pleno empleo.
Entonces, esta nueva idea de que no estamos en pleno empleo abre la puerta a que el Estado tenga un rol importante en la economía, ¿no? Si estamos en una situación donde estamos produciendo por debajo del PBI potencial, estamos en el punto A, entonces en ese momento el Estado puede intervenir para que regresemos, ¿no? Para que nos acerquemos al pleno empleo. De ese modo la gente tiene trabajo, las maquinarias están bien utilizadas, crece la economía, hay mayor bienestar. Y también si estamos en el punto B, donde la economía se está sobrecalentando, el Estado puede intervenir para enfriar la economía, ¿no? Porque que una economía esté sobrecalentada es malo. Si estás haciendo trabajar por encima de sus capacidades a los trabajadores, estás afectando su salud. Si estás haciendo trabajar a las máquinas más de lo necesario, esas máquinas se van a malograr lo más rápido posible. Y además hay otros efectos como inflación. Cuando la economía crece muy rápido, la inflación también crece muy rápido y la inflación usualmente afecta a los más pobres porque son ellos los que eh, consumen, a los que un aumento de precios les afecta más rápido, ¿no? Es por eso que esta nueva idea abre la puerta a un rol activo del Estado en la economía. Entonces, eso es quizás la mayor contribución de ambos. Por un lado, Keynes se hace muy famoso, ¿no? Hasta hoy hablamos de los neo-keynesianos, la síntesis neo-keynesiana, hablamos de políticas keynesianas, del multiplicador keynesiano. Es muy famoso Keynes. Por todos sitios habla de Keynes. Inclusive, mucha gente liberal, entre comillas, dice que como demoniza las políticas keynesianas, ¿no? Una política keynesiana, más o menos en la jerga de los economistas, es una política de gasto público, ¿no? Que el Estado gaste lo más que pueda. Eso es una política keynesiana, según esos economistas. Y lo ven mal estos economistas por una razón, porque Keynes decía de que si estamos en una recesión, como en la Gran Depresión, el Estado, aunque no pueda construir puentes o escuelas o gran infraestructura, simplemente que entierre la plata en, no sé, en el campo y que la gente vaya y lo desentierre, ¿no? Eso es lo que decía Keynes, hacer que las personas se muevan con tal de que puedan tener ingresos. Entonces, eso parece un poquito raro, ¿no? Pero básicamente eso es lo que se decía Keynes, ¿no? Que la gente se mueva para que consiga dinero. Por otro lado, Kalecki, que tenía algunas diferencias con Keynes, pero básicamente apuntaban a lo mismo, a que el Estado tenía un rol más activo, a que el gasto público debería ser grande, a que no estamos en pleno empleo nunca, a que la inversión es importante. Coincidían un montón de cosas, pero Kalecki lamentablemente no se hizo muy famoso. Sus libros quedaron en el olvido por varias décadas. Recién mucho tiempo después, 30 años, 25 o 30 años, recién como que, que los economistas se dieron cuenta de que tenían muy buenos aportes. Eso tiene que ver quizás por el entorno donde se exponían Keynes y Kalecki. Kalecki era un académico que no había tenido una formación formal, una educación formal, sino había sido autodidacta. Mientras que Keynes había sí trabajado en universidades, había trabajado en algunas empresas, entonces ya era más conocido. ¿Qué más podemos decir de ambos? Ok. Ya, seguimos. Bueno, acá tienen algunos datos sobre Keynes. Nació en Cambridge, fue un economista británico, considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en la teoría
y sobre todo en la política económica, desde Keynes, el Estado es muy importante en la economía. La principal novedad de su pensamiento radica en considerar que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental, excepcional, coincide con el pleno empleo, ¿no? Lo que les dije hace un rato. La principal novedad de su pensamiento radica en considerar que el sistema capitalista, y bueno, eso es el mismo, ¿no? Entonces, su conclusión es apostar por la intervención pública, directamente desde el lado fiscal, gastando más. Y ustedes se preguntarán, ya, pero para gastar hay que recaudar más, ¿no? ¿De dónde vamos a gastar? En la Gran Depresión, cuando Keynes dio esta idea de que el Estado tenía que salir a gastar lo más posible, aunque sea enterrando plata para que la gente pueda desenterrarla, él decía de que, bueno, muchos le criticaban y le decían, oye, estás proponiendo gastar la plata del Estado. Eso está condicionando a que el futuro del país le vaya mal, porque el país se va a tener que endeudar, va a tener que agarrar los ahorros y gastarlos hoy, y en el futuro no vamos a tener ahorros, vamos a tener que pagar la deuda. Entonces, esa era una crítica a Keynes. Discúlpeme, voy a cerrar el... Perdón por ese sonido, creo que es el vecino. Ok, entonces, esa era la crítica que le hacían a Keynes. Pero Keynes decía que en el largo plazo todos íbamos a estar muertos. Entonces, en otras palabras, lo que decía es, oye, te estás preocupando por el largo plazo, pero no va a haber largo plazo si todos vamos a morir hoy de hambre. Primero, preocúpate por el corto plazo, preocúpate por sobrevivir y luego ya pongámonos a discutir sobre cómo resolver el largo plazo. Entonces, por eso es que el grueso de la teoría de Keynes es un análisis del corto plazo, simplemente de lo que se tiene que hacer hoy para resolver una crisis o un mal desempeño de la economía. A diferencia de Kalecki sí hace un análisis de largo plazo. Es una diferencia sustancial entre ambos. Kalecki también se preocupa por salir de la situación de recesión, de mal desempeño económico, pero sí incluye un análisis de largo plazo. Es un poquito más completo quizás que lo de Keynes. ¿Qué más? Bueno, acá estos son datos que pueden ver. Y como les decía, el punto de inflexión es la Gran Depresión, que empieza en 1929 y que se extiende a gran parte de la década del 30, ¿no? Cae la bolsa de Nueva York, una burbuja financiera revienta, la gente se da cuenta de que las acciones o sus valores de la bolsa no valían lo que ellos creían que valía, entonces todos empiezan a vender sus acciones, sus bonos, y cuando todos quieren vender algo, el precio cae, ¿no? Entonces los precios caen drásticamente, eh, las compañías se descapitalizan, pierden valor, dejan de producir, la gente se espanta por esto, va a los bancos y retira su dinero antes de que los bancos quiebren, los bancos no tienen de dónde sacar tanta plata para devolver a sus depositantes, entonces varios de ellos quiebran. Si los bancos quiebran, no hay inversión, otras empresas ya no pueden crecer o simplemente desaparecen, ¿no? Es un embrollo total que se genera con este problema en la bolsa en Nueva York. A ver, entonces, a principio de su carrera, Keynes en realidad era un economista marshalliano. Es decir, hemos visto a Marshall, ¿no? Marshall eh, tenía otro tipo de visión. Estaba convencido de que el libre comercio, de laissez-faire y laissez-passer, que era dejar hacer y dejar pasar, era lo mejor. Era un liberal, entre comillas. Un súper liberal Keynes. Pero desde 1929 se da cuenta de que no, que hay que cambiar un poco la teoría
y es ahí donde se compromete o ayuda a las autoridades británicas a, a contrarrestar la crisis. A ver, ¿qué más? Esto simplemente es para decirles de que Keynes no solamente fue un académico, sino que estuvo como que en decisiones de política, estuvo en el Consejo Económico Consultivo, y bueno, y de ser un liberal de laissez-faire, laissez-passer, se convierte en una persona que dice que no, solamente la economía por sí sola no va a comportarse bien, hay que resolver esas fallas del mercado desde el Estado. Su principal libro, que es el que vamos a leer, o que han leído, es esta. En este libro, Keynes presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada para explicar la variación general de la actividad económica, tales como las observadas durante la Gran Depresión. La demanda agregada, como ustedes recuerdan en el discurso de macroeconomía o intro la macro, es simplemente la sumatoria de las demandas de todos los agentes económicos, ¿no? Lo que demandan las familias, lo que demandan las empresas, lo que demanda el gobierno y lo que demanda el sector externo, ¿no? Consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones netas. Donde exportaciones netas es simplemente la diferencia entre exportaciones menos importaciones, ¿no? Es la demanda agregada de la economía. A eso se refiere. Ok, ¿qué más? Vayamos. Y bueno, otra de las nociones que seguro recuerdan de macroeconomía es que, según Keynes, la producción, que es Y, tiene que ser igual a la demanda agregada, ¿no? Ese es el equilibrio. Todo lo que demandan las personas tiene que ser satisfecho con la producción, que es Y. Y Y, en otras palabras, es producción, pero también se le puede llamar PBI, ¿no? Pero también se le puede llamar ingresos. ¿Y por qué se le puede llamar ingresos? Por lo siguiente, todo lo que se produce, al fin y al cabo, se vende. Y como se vende, eh, se recibe una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero, que es el ingreso que recibe la empresa, se va a dividir o se va a repartir entre todos aquellos que participaron de la producción. ¿Quiénes participan de la producción? Participan los trabajadores, participan los que prestaron el capital, participan los dueños de las tierras, ¿no? Todos ellos. Entonces, lo que se produce, al fin y al cabo, luego de venderlo y todo eso, se transforma en el ingreso de todos los agentes económicos. Por eso es que decimos que también se puede llamar ingreso. Y curiosamente, el consumo va a depender del ingreso. A veces el gasto del gobierno también va a depender del ingreso, pero básicamente el consumo va a depender del ingreso, ¿no? Cuánto consuman las familias va a depender del ingreso de la economía. Si a la economía le va bien, las familias van a consumir un montón, ¿no? Entonces, esto es interesante, porque cuando ustedes van a reemplazar acá, esta ecuación va a ser Y igual al consumo, que depende de Y, más la inversión, que va a depender seguro de la tasa de interés, ¿no? Porque las empresas se van a prestar y eso depende de cuán caro sea el préstamo. El gasto del gobierno, que por el momento vamos a decir que, no, que es exógeno, que no depende de nada. Y las exportaciones netas, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, este Y está tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque está diciendo que si bien es cierto, el consumo determina Y también determina el consumo. Es como un ciclo virtuoso. La economía crece, el consumo crece. Pero como el consumo crece, también crece la producción y por tanto el ingreso, ¿no? A eso luego va a venir el multiplicador keynesiano, ¿no? Eso, vamos a llegar en un rato a eso. Pero es lo interesante de Keynes, que con ese modelito simple nos va a llevar a conclusiones interesantes. Bueno, estas ecuaciones que les he mostrado acá
no aparecen en los libros de Keynes explícitamente, sino aparecen como descripciones o observaciones. Luego ya economistas posteriores, esas descripciones, esos análisis, los llevan a ecuaciones. Keynes por sí solo no pone ecuaciones, pero otros economistas agarran sus descripciones y lo ponen en ecuaciones para que sea más fácil de entender. Bien, veamos, no sé, su obra central, la teoría general del empleo, el interés y el dinero, desafió el paradigma económico dominante cuando se publicó en el 36. Este libro presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada, ya les comenté que es demanda agregada, para explicar las variaciones generales de la actividad económica, tales como las observadas durante la Gran Depresión. Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma de consumo, inversión y la inversión. Esto del gobierno y del gasto de los actores externos, si quieren lo borran. Eso depende, ¿no? Si estamos hablando de una economía cerrada, no hay sector externo, entonces borran esto. Si estamos hablando de una economía donde el gobierno no participa, borramos esto, ¿no? Por simplicidad, en el libro o en el texto de Keynes, dice que la demanda agregada básicamente, el grueso de la demanda agregada es la demanda de las familias, consumo, y demanda de las empresas, que es inversión. Y en una situación de desempleo y capacidad productiva no utilizada, solamente puede aumentarse el empleo y el ingreso total incrementando primero los gastos, sea en consumo o en inversión. Eso es interesante, ¿no? Según esta ecuación, demanda agregada, simplificando solamente consumo e inversión, sabemos que la demanda agregada es igual a producción. Entonces, para aumentar, para salir de la recesión, la única forma, o las únicas formas, es aumentar el consumo o la inversión. Y si tenemos el gasto del gobierno, aumentar el gasto del gobierno. El problema va a estar en que si estamos en una recesión, las familias no van a tener capacidad para aumentar su gasto, ¿no? Ustedes pónganse a pensar un poco en la situación de su familia en general, ¿no? Cuando les va mal a su familia, ustedes no van a decir, oye, estamos en recesión. Para apoyar la reactivación hay que gastar toda nuestra plata. No, al contrario, dicen, oye, estamos en recesión, hay que ahorrar un poco, hay que gastar menos, ¿no? Entonces, a las familias no se les puede, el presidente no puede salir y decir, oigan, estamos en recesión, gasten todos sus ahorros para que nos reactivemos. No. Por eso es que una reactivación de la economía no puede venir por ese consumo, por esa decisión de las familias. La inversión, si estamos en recesión, tampoco le vas a decir a las empresas, no, oigan, empresas, estamos en recesión, por favor, inviertan más. No, porque las decisiones de las empresas se basan en su expectativa de ganancias. Entonces, tú no puedes obligarle a las empresas a decirle, oye, aumente. Curiosamente, Alan García en el 87, creo, reunió a los dueños de las empresas más grandes en el Perú y les pidió eso. Estábamos en plena recesión y Alan García les pidió, por favor, a los grandes empresarios del país, los reunió en Palacio de Gobierno y les dijo, oigan, produzcan más, inviertan más para reactivar la economía. Evidentemente no le hicieron caso, ¿no? Así no funcionan las empresas en ninguna parte del mundo. Entonces, la única forma de reactivar es que el gobierno gaste más o que el gobierno influya de alguna forma en el consumo y la inversión, ¿no? ¿Cómo puede influir en el consumo? Quizás dando bonos, ¿no? No sé, reduciendo la tasa impositiva para que la gente tenga más ingreso disponible, reducen los impuestos, ¿no? O quizás subsidiando algunos productos. ¿Cómo puede impulsar el gobierno a que haya más inversión? Quizás tratando de reducir la tasa de interés desde el Banco Central de Reserva, haciendo esto de reactiva a Perú para que el crédito se haga más barato.
o no sé, mejorando las condiciones para las empresas, ¿no? Mejorando infraestructura, no sé. Entonces, esa es una de las eh, de lo que nos habla Keynes. Entonces, el gobierno tendría que impulsar, no siempre directamente, gastando directamente. Cuando digo gastar directamente, no me refiero a que haga pistas, carreteras, contrate más empleados, más profesores, ¿no? Sino también indirectamente puede hacerlo. La cantidad total de ahorro en la sociedad es determinado por el ingreso total y por tanto la economía podría alcanzar un incremento del ahorro total aun si la tasa de interés se bajaran para estimular los gastos en inversión. Entonces el ahorro, que vamos a llamar S, en la sociedad es determinada por el ingreso total, determinada por el ingreso total, y por tanto la economía podría alcanzar un incremento del ahorro aun si la tasa de interés se bajara para estimular los gastos en inversión. Hay una de las, ustedes han escuchado siempre esto de que ahorro igual a inversión, ¿no? En una economía cerrada, donde esta economía no, se, no, no está integrada en el mundo, la única forma de que haya inversión es que las familias ahorren, ¿no? Las familias ahorran, ese ahorro lo llevan al banco y el banco se ocupa de prestar ese dinero a las empresas y eso se convierte en inversión. Entonces, la única forma de que haya más inversión es que haya más ahorro. El ahorro, por otra parte, depende de, del ingreso o del PBI, del ingreso de la economía. ¿Por qué? Porque el consumo, vamos a poner eso, el ingreso de la economía o el ingreso de las familias, pongámosle, se va a destinar a dos cosas, ¿no? Al consumo y al ahorro. Las familias van a consumir y van a ahorrar. No hay otra cosa más, ¿no? Lo único que pueden hacer con sus ingresos es consumir y ahorrar. Por un lado, el consumo de las familias va a ser simplemente un consumo autónomo más una propensión marginal a consumir por, por el ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Ese Y, cuando es cero, es decir, cuando las personas están sin empleo, sin ingresos, las familias igual tienen que consumir, ¿no? Ustedes imagínense, mañana se quedan sin empleo, pero igual tienen que comer, ¿no? Entonces, a pesar que no tengan ingresos, tengo que consumir algo. Eso es el consumo autónomo, que es este C0. Pero también depende de este C1, que es la propensión marginal a consumir. Propensión marginal a consumir. Que es un numerito que está entre 0 y 1. Es decir, qué porcentaje de mis ingresos yo destino al gasto, a consumir. 1 menos C1 sería la propensión marginal a ahorrar, ¿no? Entonces, imagínense, bueno, en el Perú más o menos la propensión marginal a consumir es 80%. Si una persona, de cada 100 soles que una persona gana, el 80% se lo gasta y solamente ahorra el 20%. En países desarrollados es al revés. Las personas solamente gastan el 20% y ahorran el 80%, ¿no? Entonces, a eso se refiere, de que el ahorro depende del ingreso, ¿no? Porque el ahorro sería 1 menos C1, que sería la propensión marginal a ahorrar por el ingreso. ¿Qué más? Corramos un poco. Ok, este libro se considera como uno de los fundadores de la macroeconomía moderna.
eh, en los libros antiguos no se estudiaba el rol del gobierno. Hoy en día pueden abrir cualquier libro de economía, de macroeconomía, y hay capítulos enteros que les explican el comportamiento del gobierno en la economía, ¿no? En los libros de Warras, en los libros de Higgs, pero no de Higgs, no, sino de Warras, de Jevons, de todos ellos, el, el, el Estado aparece simplemente como aquel que garantiza los derechos de propiedad, como aquel que garantiza un sistema de justicia que haga, que proteja las propiedades de las personas, ¿no? Simplemente así aparece, pero no aparece como alguien activo, como un agente activo en la economía. Recién con Keynes aparece el Estado activo. Bueno, la historia concuerda con Keynes, influyó en el New Deal después de la gran, o bueno, al momento de salir de la Gran Depresión, hubo esta gran idea de que en Estados Unidos tenía que haber un nuevo pacto social donde el Estado se tenía que comprometer con el bienestar de las personas, ¿no? Y eso se llevó luego al estado de bienestar. Estados Unidos empezó a brindar gratuitamente la educación, brindar gratuitamente la salud, dar seguros de desempleo, ¿no? Todo un sistema de protección social. Eso, bueno, nace a raíz de las ideas de Keynes, ¿no? Ah, ok. Pocos economistas no renombrados en los Estados Unidos comulgaron con las ideas de Keynes durante los años 30. Sin embargo, con el tiempo sus ideas fueron cada vez más aceptadas y básicamente hoy eh, las ideas de Keynes están en todos los libros de macroeconomía. Y cualquier país, sea liberal, sea proteccionista, sea de derecha, sea de izquierda, de alguna forma aplica políticas recomendadas por Keynes. Puede ser el país más liberalista, más liberal del mundo, pero les apuesto de que si inmiscuyen un poco en su política económica, van a encontrar muchas políticas keynesianas, a pesar de que lo nieguen, pero va a aparecer. Que veamos, el capítulo 1 dice: he llamado a este libro Teoría General de la Ocupación del Interés y el Dinero, recalcando el sufijo general como objeto de que el título sirva para contrastar mis argumentos y conclusiones con los de la teoría clásica, en que me eduqué y que domina el pensamiento económico, tanto práctico como teórico, de los académicos y gobernantes de esta generación, igual que lo ha dominado durante los últimos 100 años. Sostendré que la postulación de la teoría clásica son aplicadas en casos especiales, excepcionales, y no en casos generales, porque la condición que supone son un caso extremo de todas las posiciones posibles de equilibrio. Más aún, las características del caso especial supuesto por la teoría clásica no son las de la sociedad económica en que hoy vivimos, razón por la que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales. Por ejemplo, hay esta idea de hace algunos años de que cuando un país estaba en recesión, el gobierno tenía que bajar su gasto público, ¿no? Eso es lo que se llama una política eh, anticíclica, perdón, procíclica. ¿No? Estamos en recesión, el PBI cae, los ingresos caen, la recaudación cae y por tanto el gobierno gasta menos. Eso es una política procíclica que estuvo de moda por muchas décadas. En el Perú estuvo de moda hasta, aunque no lo crean, hasta el 2008, hasta el 2007, 2008. Y eso es, como dice Keynes, esta teoría de la política procíclica puede ser engañosa y lo peor de todo puede ser desastrosa si la aplicamos en la vida real. Y sí, lo que ocasionaba esta política procíclica no era resolver la recesión, sino lo que hacía es empeorar la recesión.
Lo mismo con cuando llegó Keynes. Las recomendaciones que daban los clásicos para salir de la Gran Depresión era simplemente dejemos que el mercado se encargue. Pero eso iba a ser peor, la gente iba a morir de hambre, iba a haber retraso en el crecimiento, en el bienestar y un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo interesante de Keynes es que le da esta noción de que la teoría no queda solamente en la teoría, sino tiene estas implicancias en la vida real que a veces pueden ser desastrosas y pueden ser perjudiciales para la gente, ¿no? Para las personas. Esta noción de política procíclica en el Perú se dejó de utilizar en el 2008. Desde el 2008 tenemos política fiscal contracíclica. Es decir, cuando estamos en recesión, el gasto del gobierno aumenta para reactivar la economía, y cuando estamos en auge, el gobierno reduce su gasto para ahorrar. Eso es lo que hoy hacemos. Parece lógico, ¿no? Parece lógico que la política contracíclica sea la mejor, pero hasta el 2008 no era claro. Veamos, el principio de la demanda efectiva. Entonces, ya hemos hablado de demanda agregada, ahora hablemos de demanda efectiva. Bueno, esto son simplemente definiciones, ¿no? Costo de factores es simplemente lo que se paga por cada factor productivo. Factores productivos pueden ser capital, mano de obra, tierra, no sé, todo lo que se les ocurra que participa en la producción. Costo de uso es la suma que paga a otros empresarios por lo que les compra, justamente con el sacrificio que hacemos al vender su equipo en vez de dejarlo inactivo. Básicamente, como hay una empresa que tiene un bien que no se usa, una maquinaria que no se usa, entonces yo quiero usar su maquinaria, entonces tengo que pagarle esto, ¿no? El costo de uso, como un alquiler en realidad. Ganancias o ingresos del empresario es el excedente del valor de simplemente la resta de los ingresos totales menos los costos totales, no nos compliquemos. El ingreso total que va a recibir la persona o la empresa es el costo de los factores y la ganancia. ¿Qué más? Ya esto me importa. La función de oferta global. Lo que yo pueda producir, lo que yo pueda producir, digamos, produzco zapatos, va a depender de cuánto mano de obra tenga. Por eso acá dice que Z, que es la oferta de zapatos, por ejemplo, está en función de la cantidad de mano de obra, ¿no? Y la función de demanda global también va a estar en función de la mano de obra. N es la cantidad de población, que básicamente también se le puede decir cantidad de mano de obra, ¿no? Y esto es interesante. Acá tenemos función de oferta global. Si esta función de oferta global sabemos que depende, que está en función de la población o de la cantidad de trabajadores, si esa cantidad de trabajadores es fija, porque estamos en pleno empleo, entonces la oferta también sería fija, ¿no? Y si sabemos que la demanda está en función también de la población o de la cantidad de mano de obra disponible, si estamos en pleno empleo, esa cantidad va a ser fija. Entonces la demanda también va a ser fija. Eso es lo que creían los clásicos. Pero ahora no, ahora esa cantidad N, que es la cantidad de trabajadores en realidad, va a depender de un N que se va a mover. Ese N va a ser una variable aleatoria, se va a mover. Entonces la pregunta es, hay personas que van a ser parte de esa masa de trabajadores N, y hay otras que no, van a ir saliendo y entrando dependiendo de las condiciones de mercado, dependiendo de los salarios, de un montón de cosas más. Y lo curioso es que esta mano de obra no solamente determina cuánto se produce, sino también determina cuánto se vende, cuánto se demanda.
Eso es interesante. Cuando los clásicos estudiaban, sí, decían, está bien, la producción depende de cuántos trabajadores tengas, pero no se habían fijado en que lo que venden también depende de cuántos trabajadores hay en la economía, ¿no? Un ejemplo clarísimo de esto es lo que sucedió en Estados Unidos con los automóviles. Vamos a poner automóviles. Resulta que los productores de automóviles en Estados Unidos eh, utilizaban mano de obra, capital, para producir automóviles. Pero se dieron cuenta de que muy poca gente compraba automóviles. Y llegó una persona que se llama Ford, y esa persona dijo, oye, si yo le pagara más a mis trabajadores, si yo pagara más a mis trabajadores y contratara más trabajadores, esos mismos trabajadores tendrían la capacidad adquisitiva para comprarme autos. Y así mejoraría mi producción, ¿no? Eso es interesante, es una forma de pensar bastante innovadora para ese momento, ¿no? Entonces, eso hizo de que los automóviles se volvieran comunes en Estados Unidos. Antes de Ford, muy poca gente tenía automóviles. Ford lo que hizo es como popularizar el automóvil. No solamente la gente de mucho dinero tenía automóviles, sino los mismos obreros tenían automóviles. Y eso porque él se dio cuenta de que esa mano de obra no solamente sirve para producir, sino que esas personas que son mano de obra también terminan siendo compradores. Ok, entonces la demanda efectiva tiene que ver con eso, con el reconocimiento de que la mano de obra está en ambos lados, está en la oferta y está en la demanda. Entonces, la demanda efectiva es el lugar donde van a coincidir, o es el lugar donde esta oferta y esta demanda van a coincidir, ¿no? Entonces, leamos acá. El volumen de ocupación está determinado por la intersección de la función de demanda global y la función de oferta global. En ese punto, las expectativas de ganancia del empresario alcanzan el máximo. En ese punto, tanto el empresario y tanto el trabajador o los trabajadores están satisfechos, están felices, ¿no? Ustedes recuerdan que teníamos así, ¿no? Esto era demanda, esto era oferta. En este punto de intersección, toda esta área que está en verde le llamábamos excedente del consumidor, y toda esta área que le poníamos acá en rojo, excedente del productor. Entonces, tanto el productor y tanto los trabajadores estaban satisfechos en ese punto de equilibrio. Ese puntito de equilibrio que le vamos a llamar D es la demanda efectiva. Y esa demanda efectiva no solamente le permite al trabajador y al empresario obtener ganancias o tener excedentes, sino es que les da el mayor excedente posible. Al trabajador le da la mayor satisfacción posible dadas las condiciones de mercado. Entonces, esa demanda efectiva es interesante porque ese debería ser el punto donde la economía debería establecerse siempre. En el máximo, donde ambos, productor y consumidor, se ponen de acuerdo y ambos llegan a la máxima satisfacción o beneficio. Pero para llegar a esa conclusión, había que reconocer antes que los trabajadores tanto eran parte de la producción, pero también eran parte de la gente que va a consumir esos bienes. Antes de Keynes había una frase bastante interesante que era esto: la oferta crea su demanda. Y esto lo dijo Say, o se le atribuye a Say. Esa frase de la oferta crea su demanda se lo atribuyen a Say. Y esto
nos dice o implica lo siguiente, que ese punto D, esa demanda efectiva, no es un punto, sino es un conjunto de puntos. Es decir, acá puedo graficar. No sé, esta es la oferta. Entonces me está diciendo, eso es lo que decía Sei, me está diciendo, si a una empresa se le ocurre ofrecer en el mercado esta cantidad de bien, esa cantidad del bien, una cantidad cero, esa cantidad va a ser vendida sí o sí. Si a este productor se le ocurre producir una cantidad 1, esta cantidad también se va a vender siempre. Entonces, como que toda la curva de oferta siempre se va a satisfacer. Entonces, la oferta va a ser prácticamente igual a la demanda. Entonces, ese punto de demanda efectiva está en toda la línea. Todos los puntos son demanda efectiva. Mientras que lo que decía Keynes es que acá está la oferta, acá está la demanda, y este es el único punto donde hay demanda efectiva. Si por alguna razón el productor no quiere producir ese punto o no puede producir ese punto, quizás va a ofertar una cantidad menor. Lo que va a suceder acá es que con esa cantidad va a haber un exceso de demanda. Va a haber gente no satisfecha, gente infeliz, que no va a poder acceder a los bienes. Si estamos en un punto acá arriba, por ejemplo, va a haber un exceso de oferta. Es decir, la empresa va a querer vender una cantidad, pero la gente no le va a comprar esa cantidad. Va a haber saldo de productos que no se venden, ¿no? Entonces, la única forma en que la empresa pueda vender todo lo que tiene para ofrecer es ese punto D, un solo punto. Mientras que Sei decía que produzca lo que produzca la empresa, igualito lo va a vender. Entonces, eso es la oferta crea su demanda, ¿no? No sé, yo produzco este año 1.000 toneladas de trigo, se va a vender las 1.000 toneladas de trigo. Al siguiente año produzco 50 toneladas de trigo, se van a vender 50 toneladas de trigo. Y eso tenía sentido en el pasado, porque en el pasado no habían productos muy sofisticados. La mayoría de productos eran de consumo básico, ¿no? No sé, harinas, trigo, papas, no sé. Entonces, ustedes imaginen que yo soy un agricultor y produzco papas, ¿no? Digamos, 50 toneladas de papas. Voy al mercado, pongo un precio, no sé, de $1 por kilo y vendo la mitad. Pero como sé que las papas se van a malograr, bajo el precio un poquito, entonces con eso hago de que se venda otra parte. Todavía me queda un poquito de papa que no he vendido, bajo un poquito de precio y ya, con eso me deshago de toda mi papa. Entonces, a eso se refiere que me puedo vaciar el mercado. Puedo vaciar todo lo que, o sea, dejar en cero, vaciar significa dejar en cero lo que he producido, ¿no? He hecho coincidir la demanda y la oferta, he hecho coincidir la demanda con la oferta que yo he implantado. Pero con el desarrollo de las tecnologías, de productos más complicados, eso ya no es eh, cierto. Por ejemplo, ustedes en su teclado seguro ven que ahí dice QWERTY, QWERTY. Eso es porque sus teclados se llaman QWERTY. Así lo patentaron y es un rezago en las máquinas de escribir en realidad.
Las máquinas de escribir ya tenían ese orden, el orden en el cual están sus letras y números sobre todo letras en su teclado, es, así estaba ya en las máquinas de escribir. Entonces, resulta que hace algunas décadas, algunos investigadores se dieron cuenta de que esa disposición de las teclas, de las palabras en sus teclas, de las letras en su teclado, no es eficiente. Hay letras muy usadas que están muy lejos de los dedos, hay letras que no se utilizan mucho y que están muy cerca a los dedos. Entonces ellos descubrieron de que sus teclados son ineficientes. Este teclado fuerte es ineficiente. Entonces dijeron, ya, como es ineficiente, vamos a crear nuestro teclado eficiente. Hicieron investigación, crearon su compañía y empezaron a producir teclados y tenían un stock de teclados inmenso, porque pensaban de que iban a vender teclados por todo el mundo. Y resulta que no vendieron ni un solo teclado. Pusieron su precio, no vendieron ni un teclado, bajaron su precio a la mitad, no vendieron ni un teclado, bajaron su precio hasta casi regalarlo y nadie les compró un teclado. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de que la oferta no crea la demanda. ¿Y por qué no pudieron vender los teclados? Porque hay un efecto de path dependence, dependencia en el camino. Las personas ya estamos acostumbradas al teclado y que nos cambien el teclado es muy costoso para nosotros, porque tendríamos que volver a aprender a utilizar el teclado, tendríamos que tomar clases para familiarizarnos, perderíamos tiempo durante ese proceso. Entonces, nadie está dispuesto a cambiar de teclado, aunque sea más eficiente, ¿no? Entonces, eso es clarísimo de que en economías más desarrolladas, con productos más complejos, la oferta no crea su demanda. Entonces, los clásicos, sobre todo Say, creían eso. Eso se va a desbaratar con lo que dice Keynes, porque Keynes va a decir que la demanda efectiva solamente es un punto, no es un conjunto de puntos como lo querían mostrar eh, los, los clásicos. Entonces, acá aparece justo Say, la ley de Say. Uh-huh. Es curioso que esta frase, la oferta crea su demanda, que ya había sido desbaratada en los años 30, seguía teniendo vigencia hasta 1980 en algunos países en vías de desarrollo. Pero bueno, eso ya es problema, eso ya es anecdótico, ¿no? Habían economistas todavía en 1980, 1990, que seguían creyendo en esto. Y creer en eso al final provocó que sus países les vaya mal, ¿no? Porque asumir eso es un gran error. Que luego nos dice el principio de la demanda efectiva. Ya. Cuando aumenta la ocupación, aumenta también el ingreso global de la comunidad. Cuando el ingreso aumenta, el consumo también crece. Eso es interesante. Antes de los clásicos, había esa noción de que no hay que subirle el salario a los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque el salario es un costo. Entonces, ¿para qué subir el salario a las personas si eso va a encarecer el costo? Si encarece el costo de producción, todos los bienes de la economía aumentan. Y como aumenta el precio de todos los bienes de la economía, la gente va a estar insatisfecha, la gente va a estar peor. Entonces, subir el salario nunca era una opción. Pero ahora, con Keynes, nos damos cuenta de que subir el salario no solamente aumenta el costo de producción y por tanto va a aumentar los precios, sino que le da capacidad adquisitiva a las personas, a los consumidores, para que puedan comprar los bienes, ¿no?
¿no? Aumenta el salario y hay dos canales. Por un lado, los precios en la economía aumentan, pero por otro lado, la capacidad adquisitiva, que vamos a decirle acá ingreso real aumenta. Según lo que dice Keynes, este aumento del ingreso real es mucho más grande de lo que es el aumento de precios. Por tanto, en conjunto, el consumidor o las familias van a poder consumir más bienes. Si bien es cierto, los precios han subido, pero su ingreso va a ser mayor, proporcionalmente va a ser más alto que el aumento de precios. Eso es una noción espectacular porque abre como que abre esta puerta de que el salario puede ser utilizado como una herramienta de política, ¿no? Poner un salario mínimo, eh, dar bonos, no sé, el Estado dar ingresos adicionales a los trabajadores públicos, abre como una gran puerta de posibles políticas públicas. Ok, entonces eso se refiere a esa parte. Ok, acá. Solo puede existir un nivel de ocupación compatible con el equilibrio, ¿no? Dijimos que solamente hay un punto de demanda efectiva, ya que cualquier otro producirá una desigualdad entre el precio de la oferta global y el precio de la demanda global. Eso lo vimos hace un ratito acá. Si estamos en otro punto, va a haber un exceso de oferta, no van a vender todo lo que quieren vender las empresas, o va a haber un exceso de demanda, donde va a haber gente que quiere comprar un bien, pero no hay dónde comprarlo, no hay la cantidad suficiente. Entonces, ambos casos, por un lado, la empresa está triste porque no puede vender todo lo que tiene, y por otro lado, hay familias que no pueden acceder a lo que querían comprar y también están insatisfechas, están tristes y no hay bienestar, ¿no? ¿Qué más? No, esto es redundante. Ok. Keynes va a decir de que hay economistas, los que son los de laissez-faire, que son cándidos, ¿no? Que son un poco ingenuos al creer de que la economía por sí sola va a llegar a un equilibrio eficiente, ¿no? Si bien es cierto, Keynes sí dice que hay que tener libertad de decisión, libertad económica, libertad de empresa, libertad de qué consumir, todo eso, pero esa libertad y ese laissez-faire, laissez-passer, sí nos va a llevar a un resultado quizás cercano al eficiente en algunas ocasiones, pero no garantiza que estemos en el mejor lugar. El Estado puede ayudarnos a acercarnos a ese lugar. Entonces, según esto, bueno, muchos economistas dicen, ¿no? El Estado grande distorsiona eh, la economía. Keynes diría, el Estado no distorsiona la economía. El Estado lo que hace es corrige las distorsiones que la economía por sí sola genera, ¿no? Son dos puntos de vista distintos. Eso ya depende de ustedes, ¿no? ¿Cuál de los dos lados ustedes, según lo que aprenden, lo que reflexionan, eh, se, eh, al final eh, adoptan alguna de esas posiciones, ¿no? Bueno, nuevo planteamiento de la teoría general de la ocupación. Entonces, cuando Keynes habla de teoría general, está diciendo que su teoría puede ser aplicada tanto en pleno empleo, pero también en situaciones donde no hay pleno empleo, ¿no? Es una teoría que puede explicar cómo es la dinámica del empleo en toda situación. Para eso va a decirnos que hay propensión marginal a consumir, que ya les dije que es el porcentaje que las personas suelen consumir, el porcentaje de sus ingresos que las personas
suelen consumir. Luego está la curva de eficiencia marginal de capital, que básicamente es cuánto genera el capital cuando se utiliza, como retorno al capital, ¿no? Cuando yo invierto, yo espero que cada unidad de capital que estoy invirtiendo me devuelva un retorno. A eso se refiere. Y el salario. Esas tres cosas van a influir en cuál va a ser el, el nivel de empleo de una economía, ¿no? ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a poner acá. Si la propensión marginal a consumir es alta, evidentemente las personas necesitan trabajar más y por tanto van a buscar más empleo. Si la propensión marginal es pequeña, las personas no necesitan en realidad ganar mucho dinero, no van a trabajar. ¿Por qué decimos que la propensión marginal a consumir en países como el Perú es grande? Porque un trabajador, imaginen un trabajador, un obrero que gana 950 soles. Con 950 soles, a las justas, el grueso de su ingreso se va en alimentos, ¿no? Por eso que tiene que gastar el 80-90% en alimentos y le queda muy poco para ahorrar. Pero en países desarrollados, eh, las personas tienen salarios altos, ¿no? Y a veces ni siquiera tienen que gastar en salud, educación, porque ya se los da el Estado. Entonces, literalmente, con una parte pequeña de sus ingresos, ya satisfacen su consumo, sus alimentos, su educación, su salud. Por eso es que decimos que si la propensión marginal a consumir es grande, es porque esa persona está viviendo como que al día a día, ¿no? Está muy, eh, todo lo que consume, todo lo que gana se está yendo muy rápido. Entonces, por tanto, esa persona va a necesitar trabajar más, va a ofertar más trabajo. Por otro lado, también depende la situación del empleo, de la eficiencia del capital o el rendimiento del capital. Por dos razones. Primero, porque el capital y la mano de obra pueden entenderse como sustitutos, ¿no? Si yo quiero producir, no sé, yo quiero cultivar unas tierras para producir, no sé, paltas. Puedo contratar un montón de trabajadores para que cultiven, o puedo contratar una maquinaria gigante para que lo haga, ¿no? Entonces, son sustitutos. Si el retorno al capital es muy grande, de seguro voy a preferir contratar una máquina. Si el retorno del capital es muy chiquita, quizás una mejor decisión sería contratar trabajadores, ¿no? Por eso, el capital y los trabajadores son sustitutos en la producción. Por eso es que si la tecnología es muy buena, por ejemplo, y es muy barato contratar esa máquina, entonces prefiero contratar la máquina, entonces hay más desempleo, ¿no? Gente que no accede al empleo. Y otra razón es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de que una persona es productiva, un trabajador es productivo, esa productividad de la persona no depende solamente de sus habilidades, ¿ok? No es que sí, parte de su productividad depende de sus habilidades, cuán capo sea en su actividad, cuán rápido sea, ¿no? Pero está condicionado también a las herramientas que utiliza, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, a las herramientas, que es lo mismo decir al capital. Yo puedo tener dos ayudantes de zapatería que son de la misma edad, el mismo sexo, la misma capacidad cognitiva, la misma habilidad técnica, han estudiado la misma cantidad de tiempo, todo. Son igualitos. Pueden hacer un zapato mismo en el mismo tiempo, son igualitos.
Pero si yo le doy a uno de ellos una máquina de última generación y al otro le doy una máquina así viejita, evidentemente el que tiene la máquina de última generación va a ser más productivo que el que tiene una máquina de menor capacidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productividad del trabajador, también está condicionada a su entorno laboral y a las herramientas o maquinarias que tiene a disposición. Entonces, por eso que si bien es cierto, capital y mano de obra son sustitutos, también son complementarios. Entonces, esa es como una dualidad entre la relación entre capital y mano de obra. Dependiendo de la actividad en la cual estemos estudiando, alguno de ellos va a ser mayor, ¿no? Por ejemplo, eh, en, en la minería eh, es muy difícil reemplazar trabajadores con máquinas, ¿no? Es muy difícil. Al contrario, ahí sí son más complementarios que sustitutos, porque necesitas una persona para cada maquinaria o un par de personas para cada maquinaria. No puedes reemplazar una maquinaria por cierta cantidad de personas, ¿no? Es muy complicado. ¿Qué más? ¿Qué más nos decía acá? Y la tasa de interés. Bueno, la tasa de interés también es importante porque dependiendo de cuán barato sea pedir un crédito, va a haber más inversión o menos inversión, y eso va a determinar eh, si las empresas van a producir más o van a producir de forma limitada. Entonces, todas esas cosas es como que en la interacción de todo eso se genera la cantidad de empleo necesaria en la producción. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Bueno, esta última oración que puede ser útil. Un aumento de la ocupación puede hacer subir la curva de preferencias por liquidez y tenderá a aumentar la demanda de dinero. Resulta que cuando hay más ocupación, eh, va a haber más ingresos de las familias y de la economía en general, y eso hace generar mayor demanda de dinero, ¿no? Como hay mayor producción, hay más transacciones. Como hay más transacciones, necesito más dinero para generar esas transacciones. Necesito más efectivo, más liquidez. Y la liquidez o la demanda de dinero que aumenta, luego va a afectar ¿a qué? A la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés, eh, como hay un montón de demanda por dinero, la tasa de interés es el costo del dinero. Si hay mucha demanda por algo, el precio va a subir. Entonces el precio, que es la tasa de interés, aumenta. Y eso puede generar caídas de la inversión, ¿no? Muy caro prestarse, cae la inversión. Y esta caída de inversión puede ocasionar que la producción caiga. Como se dan cuenta, un aumento del empleo puede tener consecuencias como contradictorias, ¿no? Por un lado aumenta la producción, por otro lado disminuye la producción. Por eso es que esa complejidad enorme que existe, porque todo está interrelacionado, hace que usualmente no exista el pleno empleo. ¿No? Yo puedo aumentar el empleo un montón, pero luego al final cae la producción y por tanto las empresas van a contratar menos. Eso hace que no sea un punto estable el empleo. Siempre está moviéndose porque hay todas esas interacciones. ¿Qué más? Bueno, pasemos a Kalecki, que no le hemos dado mucha importancia. Kalecki básicamente se ocupa de lo mismo que Keynes, pero Keynes había empezado, como dijimos, siendo un laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Un economista que había estado inspirado por Marshall, por Warras,
había estudiado había tenido una educación formal en economía. Kalecki no, había sido un autodidacta y además no había estudiado tanto a los clásicos, sino había estudiado más a Marx y a los seguidores de Marx. ¿Como quién? Como Rosa Luxemburgo. Hemos leído a Rosa Luxemburgo y otros marxistas como Tugan, Baranovsky. Entonces, su teoría se acerca también a estudiar el desempleo, porque el capitalismo no es estable, porque la inversión crece a veces y a veces se deteriora. Es la misma necesidad que tenía Keynes de explicar por qué la Gran Depresión era un fenómeno difícil de explicar. Pero él lo hace desde otro enfoque, lo hace desde un enfoque marxista. En su obra, que se inició con ensayos de teoría sobre la coyuntura de 1933, se encuentran numerosos elementos de análisis keynesiano, como el papel de la demanda en la determinación del rédito, los multiplicadores y la relación ahorro-inversión. Esto no es muy importante, es solamente literatura. Este es el libro que teníamos que leer, Teoría de la Dinámica Económica. Vamos a ver, distribución del ingreso nacional. Una de las cosas en las cuales Keynes no se inmiscuyó fue en la distribución de los ingresos nacionales. Simplemente decía, el ingreso nacional crece así y ya está. Y eso por una razón. Keynes tuvo este rezago de sus predecesores de no incluir a las clases sociales en el estudio de la economía, ¿no? Habíamos dicho de que antes de Keynes, un supuesto de Warra, si no me equivoco, era de que todos los ciudadanos eran iguales. Por tanto, sacaba a las clases sociales del estudio de la economía. Kalecki no se come ese cuento y él sigue utilizando clases sociales. Por eso es marxista, ¿no? Los marxistas siempre por naturaleza, el marxismo utiliza clases sociales. Entonces, como le interesa las clases sociales a Kalecki, le interesa también saber qué parte de los ingresos es repartido a los capitalistas, qué parte es repartido a los obreros. Entonces dice, en ese capítulo Kalecki tiene por objetivo abordar cómo es que se da la distribución del ingreso. Para ello aborda diferentes aspectos. ¿Cuán grande es la participación del salario en el ingreso? Es decir, ¿cuánto aporta el trabajador en el valor de la producción? ¿Cómo cambia en el corto y largo plazo esa distribución? ¿Es constante? ¿O quizás los capitalistas cada vez se llevan más tajada de los ingresos y los trabajadores se llevan cada vez una tajada más chiquita de los ingresos? Bueno, industria manufacturera, esto no es muy importante. Okay. ¿Qué más? Okay. En esta subsección, Kalecki propone vincular la relación entre ingresos brutos y los costes primos o los costes de la industria. En ese sentido, define que el valor agregado, o sea, el valor del producto menos el costo de los materiales, es igual al salario, los gastos generales y la ganancia. Entonces, salario y ganancias y gastos generales va a ser la forma en la cual se va a distribuir el ingreso. A partir de ello, concluye lo siguiente. La participación del salario en el valor de la producción de la industria. Además, la participación relativa de los salarios en la valor agregado de la industria la determinan, además de la estructura de la industria, el grado de monopolio, la relación entre los precios de las materias primas y los costes de salarios. Es decir, si por la producción de zapatillas yo tengo como empresario un ingreso de 1 millón de soles,
ese 1.000.000 de soles se va a repartir entre los trabajadores y entre yo como empresario y entre los costos, dependiendo de cuánto poder yo tenga como capitalista, ¿no? Ser monopolista quiere decir cuánto poder, que tengo poder absoluto sobre los precios y sobre la dinámica del mercado, ¿no? Pero si yo tengo mucho poder, seguro me voy a quedar con un montón de los ingresos. Si no, seguro que los trabajadores se van a quedar con mayor parte. Además, va a depender de la relación entre los precios de las materias primas y de los salarios. De esto, de la relación entre salarios y los costos de los insumos. Vamos a poner insumos. ¿Por qué? Porque los salarios y los insumos también pueden ser sustitutos. Pero el trabajo y los insumos también son sustitutos. Entonces, si relativamente los salarios son más caros que los insumos, entonces voy a dejar de contratar gente y en lugar de eso voy a compensar esa menor cantidad de trabajadores por más insumos, ¿no? No sé, supongamos lo siguiente. Los trabajadores me salen muy caros. Por ejemplo, yo tengo un vigilante en cada puerta de mi empresa. Ya, me sale muy caro porque cobra mucho. Entonces los voy a reemplazar quizás por cámaras de vigilancia, ¿no? Entonces de eso depende también el grado en el cual se apropian los trabajadores de parte del ingreso. Ok, chicos, creo que ya me pasé de tiempo, quedan 5 minutos. Vayamos a lo más importante. Acá. Kalecki nos va a decir lo siguiente. Los inventos que surgen durante determinado periodo hacen que sean más atractivos ciertos nuevos productos de inversión. Entonces, innovación es una de las cosas que nunca había tocado Keynes. Keynes, como solamente se enfocaba en el corto plazo, tomaba lo que ya existía, ¿no? Pero como Kalecki habla del largo plazo, sí necesita que haya mejora en la producción en el largo plazo. Por eso es que para él es importante la innovación. La influencia de este factor es análogo al aumento de las ganancias totales. Entonces, una forma de generar ganancias es innovando. Cada nuevo invento, como cada aumento de ganancias, origina una decisión de invertir. Es un ciclo virtuoso. Innovo, por tanto tengo más ganancias y eso me va a impulsar a volver a invertir en innovación, invertir de nuevo en quizás mayor capacidad productiva. Otra cosa es el ahorro rentista. Cuando el ahorro bruto de las empresas es igual a la tasa de depreciación, existe otro ahorro ajeno llamado ahorro rentista. Si el ahorro interno de las empresas es inferior al nivel de depreciación, ello tiende a deprimir la inversión por debajo del ahorro, lo cual genera un impacto negativo sobre el desarrollo. Pues hay otra cosa que Keynes no había considerado, que es la depreciación, que en economía la ponemos así, ¿no? La depreciación. La depreciación es el valor del capital que va perdiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las casas se van depreciando con el tiempo, ¿no? No vale lo mismo este año al siguiente año, por el costo de uso, por la antigüedad. Las máquinas que compramos se deprecian. Por ejemplo, si no mal recuerdo, una vez que ustedes compran un auto nuevo, una vez que el auto sale de la tienda, ya se depreció 30%. Eso es porque una vez que sale de la tienda, ustedes ya se hacen responsables de las fallas que tenga el automóvil, ¿no? Cuando estaba dentro de la tienda, había seguridad de que el auto estaba bien, porque lo garantizaba el dueño del dueño de la empresa que se lo vendía. Sale de la tienda, esa garantía que te daba, que estaba
que te daba la persona, el que te vendía, ya no existe. Por tanto, tu auto ya es de segunda mano, entre comillas, pierde valor. Entonces, esa depreciación tiene que ser más que compensada en el ahorro para que haya nueva inversión. Entonces, cuando pensamos en inversión, tenemos que pensar en que la inversión no solamente es comprar nuevos edificios, comprar nuevas máquinas, sino también es el hecho de que tenemos que costear esta depreciación. Si no costeas esa depreciación, en realidad estás tomando malas decisiones. Entonces, parte de la inversión es costear la depreciación y aparte es la inversión nueva. Entonces, como sabemos que la única forma de que haya inversión es que haya ahorro, el ahorro, una parte del ahorro tiene que ir a esa depreciación. A eso se refiere con ahorro rentista. Y bueno, el crecimiento demográfico también tiene que ver con el tamaño del mercado y por tanto con el tamaño y las posibilidades de crecimiento. En el largo plazo, el crecimiento de la población puede ser un aspecto que nos facilite el crecimiento. Ok, chicos, sorry por tan extenso. Ya debe estar disponible un Paideia. Ok, entonces tienen hasta las 6 para responder. Suerte, chicos, estoy conectado acá para cualquier cosa.